Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos de nuevo a la sesión número 14 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. Hoy tenemos y continuamos con estos temas de administración de justicia, gobierno, control, acceso a la justicia. Y hoy quizá es el día del experto del Departamento de Derecho Constitucional o el líder de estos temas en materia de investigación en los temas de administración de justicia. Quien me acompaña el día de hoy es mi amigo y colega, el profesor Héctor Vargas Baja, quien ha hecho su doctorado también en mecanismos alternativos de solución de conflictos en Granada, en España, y que además es conjuez de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y Héctor, cuando me ha ayudado a pensar en el diseño de estas sesiones, y cuando hablamos de la sesión a la que le correspondería liderar a él, hablamos que lo mejor sería hablar de qué piensa la ciudadanía acerca del acceso a la justicia. ¿Y quién mejor que él para que nos hable sobre los índices, sobre la percepción ciudadana, sobre el acceso a la administración de justicia desde lo que piensan los ciudadanos? Y antes de darle la palabra a Héctor Vargas Vaca, quiero aprovechar y darle un saludo especial a Bruno Novoa. Bruno Novoa es el miembro y presidente del Consejo Directivo del Centro de Altos Estudios CEJA de la Organización de Estados Americanos. Bruno Novoa es un colega de Perú que además ha querido desde hace tiempo tener contactos junto con el Departamento de Derecho Constitucional y el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Trovera Vieira. No quiero quitarle el protagonismo para que sea Bruno quien nos dé un saludo y presente las grandes iniciativas que el Centro de Estudios de las Américas para la Justicia del CEJA podemos hacer o queremos hacer en conjunto con la Universidad Externado. Bruno, muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la cordial invitación. Yo tampoco quiero quitar el protagonismo a Héctor, que yo sé que estamos todos esperándolo con muchas ansias. Bueno, en principio saludar de manera muy grata, muy amable a Floralba Padrón y a Héctor Vargas, que sin ellos la verdad es que no estaría aquí con ustedes. Efectivamente, digamos que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas es el órgano académico justamente de reforma y modernización del sistema de administración de justicia de todas las Américas. Y en ese sentido estamos muy interesados en hacer una alianza académica, en específico con el Instituto de Estudios Constitucionales y con el Departamento de Derecho Constitucional, en donde vamos a, entre otros, hacer diferentes estudios de investigación. Ya estamos preparando justamente al equipo que va a representar tanto al instituto como al Departamento de Derecho Constitucional, y nosotros vamos a estar muy atentos de justamente ingresar a estas cátedras. Yo mismo voy a estar apuntando en esta oportunidad todo lo que diga Héctor, porque efectivamente nos interesa mucho compartir con ustedes también diferente información que tenemos desde la OEA. Así que sin más, vamos a seguir seguramente coordinando a lo largo de todo este periodo, y me encuentro muy feliz de estar aquí en esta oportunidad y le deseo muchos éxitos a Héctor Vargas en esta su disertación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno, por ese saludo y por ese gran inicio de esta alianza académica con la CEJA, OEA y el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Estudio Piedrahíta. Bueno, Héctor, ahora la palabra es toda tuya, de 45 minutos, una hora, y luego tendremos el acostumbrado diálogo con todos los participantes en la cátedra. La palabra es toda tuya.
Bueno, buenas, un saludo especial para todas y todos, especialmente para quienes se encuentran conectados, para los estudiantes que hoy nos acompañan en esta sala. En esta oportunidad hemos decidido hablar acerca de cómo le va a los ciudadanos respecto del acceso a la justicia, cuáles son sus percepciones y cuáles son especialmente sus experiencias. En anteriores sesiones hemos visto un poco la visión desde el punto de vista institucional, cómo responden las instituciones y qué expectativas existen con respecto al funcionamiento. En esta oportunidad utilizaremos o presentaré algunos métodos de investigación. Pasaré por las encuestas que se han realizado en la última década y si me da tiempo hablaré un poco de las de la década pasada acerca de cuáles han sido los instrumentos utilizados para la medición de lo que hoy en día conocemos conceptualmente como necesidades jurídicas. Eh, no siendo más, pues avancemos. Cuando decimos que qué piensa la ciudadanía con respecto al acceso a la justicia, lo decimos de dos maneras. Una relacionada con la percepción y otra relacionada con las experiencias de los ciudadanos en el uso de los sistemas de justicia. Voy a referirme especialmente a los temas de Colombia y algunas referencias de carácter internacional. La metodología utilizada y la que voy a presentar hoy ha sido una indagación de diferentes instrumentos utilizados en la última década, tanto cualitativos como cuantitativos, que han sido aplicados al contexto internacional y de Colombia. ¿Qué se descubre a través de las investigaciones? Pues nosotros llevamos un tiempo de institucionalización de la justicia muy importante, casi que coincide con el tiempo republicano en donde se han construido o diseñado como las respuestas institucionales desde el Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo para las diferentes necesidades de justicia que van surgiendo. Y a medida que ha pasado el tiempo, lo que hemos hecho son trasplantes jurídicos y estos trasplantes son lo que ha dado lugar a la construcción de nuestras instituciones. Al observar diferentes situaciones, también se han dado respuestas institucionales a diferentes necesidades. Las últimas respuestas, por ejemplo, tienen que ver con los temas relacionados con la justicia transicional. Los jueces de restitución de tierras son un trabajo muy interesante detrás del cual hay un trabajo cualitativo y cuantitativo de investigación. Las necesidades jurídicas han abierto la posibilidad, la investigación sobre necesidades jurídicas han abierto la posibilidad de identificar fenómenos relacionados con justicia desde la perspectiva de los ciudadanos y no desde la perspectiva institucional. Y esto ya nos cambia muchísimo el panorama. Y en esto, pues Colombia es muy pionera porque Colombia ha desarrollado un número muy importante de encuestas América Latina y prácticamente en casi todo el mundo hay experiencias relacionadas con eso. Esto nos va a permitir hacer comparaciones entre diferentes enfoques, la identificación de enfoques diferenciales, por ejemplo, las necesidades jurídicas, especialmente de población en situación de discapacidad, es algo que nos ha dado como resultado el análisis de encuestas y ha sido sumamente importante. Y la construcción de nuevos conceptos, el mismo de necesidades jurídicas como también el de los problemas justiciables que ahora le denominamos. Y además hemos también construido institucionalmente ya lo que denominamos las rutas de acción, es decir, cuáles son los caminos que los ciudadanos vienen utilizando para la solución de sus diferentes problemas o necesidades jurídicas. Esta es una famosa pirámide, le muestran a un abogado un diseño así y inmediatamente piensa en la pirámide kelseniana. Esta es una pirámide que en algún momento propuso en su libro de Sociología Crítica Boaventura de Sousa Santos. Y Boaventura en ese libro decía, ojalá que algún día se pudiesen medir las necesidades jurídicas, y en ese momento no le hablaba de necesidades jurídicas, sino los diferentes problemas que tienen los ciudadanos. Afortunadamente, hoy tenemos una buena noticia y es que tenemos esa capacidad de medir. Y en esa capacidad de medir podemos mirar cómo desde la base de la pirámide podemos encontrar las necesidades de los ciudadanos y a medida que va transcurriendo los diferentes elementos como la demanda potencial,
la asesoría legal, los trámites administrativos, las intervenciones de oficio, las demandas, las denuncias, los diferentes recursos, podemos terminar con una necesidad jurídica satisfecha. Al final, a través de elementos como la ejecución de una sentencia, el cumplimiento de la sentencia, si se quiere, podemos involucrar los elementos de lo que denominamos hoy la justicia restaurativa, que hoy conmemora un día muy importante a propósito de la primera sentencia restaurativa de justicia transicional producida por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también algunos elementos que tienen que ver con esa necesidad satisfecha, y en esas está pues el empoderamiento legal de los ciudadanos, es decir, sus capacidades, sus conocimientos para poder resolver los conflictos, y al mismo tiempo las respuestas institucionales adecuadas, prontitud, debido proceso, eficacia, sencillez, etcétera. En rojo observan ustedes un poco las patologías que puede sufrir un sistema de justicia. Y en la base tenemos la primera, que le denominábamos en principio el dejar así, la resignación, y hoy en día se le llama la no acción, en el sentido que los ciudadanos no hacen nada por la solución de su necesidad jurídica por diferentes razones. Esta es una cifra que es muy importante y que se puede convertir en casi un indicador. La demanda no regulada, es decir, aspectos que los estados no tienen contemplados o regulados porque con el pasar del tiempo aparecen nuevas necesidades jurídicas. La demanda no reconocida, es decir, la que el ciudadano no tiene la capacidad de reconocer por las dificultades que presenta en su conocimiento. Otras que están asociadas con la necesidad jurídica y la institución que lo atiende son las de las barreras, y por eso frecuentemente en el lenguaje de acceso a la justicia hablamos de las barreras de acceso a la justicia y el decaimiento, es decir, el abandono de la causa que tienen los ciudadanos. Otros elementos son importantes, como por ejemplo la victimización. Es una crítica frecuente cuando se atiende a ciudadanos que son víctimas de alguna situación, de cómo tienen que pasar de una ventanilla a otra, de un funcionario a otro, tienen que volver a contar la historia y de esta manera terminan siendo victimizados. Los costos, el tiempo y el estrés, que son situaciones que presentan los ciudadanos, y vamos a ver en qué cantidad. La impunidad, que de acuerdo a diferentes mediciones a las que han hecho las mismas encuestas de necesidades jurídicas, rondan el 93-99% dependiendo de los hechos victimizantes en el caso de nuestro país, y en el caso de otros estados hablamos del 70%. De hecho, las investigaciones cualitativas y cuantitativas que hoy en día realizamos en el mundo mmm, nos han demostrado a través de las cifras que la impunidad es altísima en prácticamente todo el mundo. Y esto invita un poco también a repensar y replantear las narrativas con las que nosotros construimos todos estos temas de acceso a la justicia. Y finalmente, pues el incumplimiento, que también fruto de la última medición, por ejemplo, en tutela, nos está indicando que el incumplimiento de las decisiones judiciales son sumamente altos. Esta pirámide, pues, muestra en crudo lo que voy a presentar en adelante, que son las cifras. ¿Cuáles son las cifras que tiene esto en las diferentes mediciones? En efecto, hay bastantes dificultades para investigar. Investigar es costoso porque pues, los estados tienen que tomar la decisión, se hacen encuestas de carácter nacional, y pues una encuesta cuesta mucho dinero bajo las técnicas que se necesitan. Y también sucede que los mejores datos se encuentran en casi los márgenes de error de las propias encuestas. Los datos que nos ofrece para la toma de decisiones son muy escasos. A veces las mediciones pueden estar trazadas por la subjetividad de quienes la contestan y de la forma como le va en las rutas que utiliza. No es fácil medir la población rural porque estos métodos de investigación van o se orientan a ciudadanos que, por ejemplo, nos encontramos conectados a través de teléfono. Hacer las encuestas personalmente o utilizar métodos de manera personal lo hace mucho más costoso. Otra serie de dificultades que voy a mencionar un poco por el camino y que también se encuentran en esta presentación.
La buena noticia es que hemos parpadeado y en la última década prácticamente en el mundo entero se han realizado encuestas de medición de necesidades jurídicas y prácticamente estamos hablando de un más o menos lenguaje común. Es muy difícil en términos cuantitativos hacer mediciones homogéneas a menos que se utilicen los mismos parámetros y las encuestas se diseñen de la misma manera. Por eso es que ustedes van a encontrar diferentes formas de medir y van a encontrar también diferentes resultados dependiendo del tipo de medición que se realiza. Sin embargo, nosotros nos encontramos en una posición un poco privilegiada porque tenemos una muy buena información estadística acerca de las necesidades jurídicas. Países como Estados Unidos, el norte de Europa, algunos países en donde han existido apoyos de cooperación internacional, tienen unas estadísticas muy buenas con respecto a esto. Los invito a revisar este enlace que cada día va creciendo mucho más y que nos lleva un poco a este indicador. Esta es una publicación muy interesante que aparece en el contexto latinoamericano y que en la década anterior recoge como todas las investigaciones que se han hecho en temas de necesidades jurídicas y también llama un poco la atención acerca de cuál es el tipo de investigaciones que se estén realizando, cuál es la calidad de las encuestas, cuál es la fiabilidad, qué elementos comunes tienen, qué información muestran. Medir para decidir es prácticamente un hito dentro de la investigación, dentro de las investigaciones que se realizan y es un documento obligado que nos permite un poco identificar cuáles han sido las encuestas realizadas en otros lugares, especialmente de Latinoamérica. Como les dije, nosotros al examinar qué es lo que piensan los ciudadanos con respecto al acceso a la justicia, encontramos dos grupos grandes. Unos los que tienen que ver con las percepciones y otros lo que tiene que ver con la experiencia. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿les parece que esta ciudad es insegura? Y muy probablemente a algunos de ustedes les parece. Pero también les puedo hacer la siguiente pregunta, ¿les ha ocurrido algún evento de inseguridad? Y muy probablemente de ese conjunto ya vamos a disminuir el conjunto porque la experiencia ha sido distinta. Percepción es muy importante. De hecho, por ejemplo, hay indicadores importantes como los de transparencia y corrupción a nivel mundial que realiza Transparencia Internacional están relacionados con la percepción. Y es una categoría muy interesante de analizar porque es también la que nos permite saber si la opinión pública va cambiando su opinión con respecto a un determinado fenómeno. Desde este punto de vista, hay una reciente investigación de la Corporación de Excelencia en la Justicia en donde revisa un poco cifras relacionadas con percepción y cifras de desempeño institucional. En estas cifras se demuestra que en los temas de justicia, pues nosotros más o menos tenemos los ciudadanos tienen una idea sobre los temas de justicia, pero más o menos es negativa también. La encuesta de cultura política del DANE nos dice que de 43.156 personas, el 62.7% de los colombianos considera que no se protege y garantizan los derechos a la vida, a la libertad, la integridad y la seguridad. También dice el 65.7% que los colombianos consideran que en Colombia no se protegen y garantizan los derechos de la mujer. De hecho, sobre los derechos de la mujer, ayer la misma Corporación de Excelencia en la Justicia ha publicado un nuevo informe relacionado con esto y que puedo también invitar a su consulta en los materiales anexos a esta presentación. También nos informa acerca de la desconfianza. El indicador de desconfianza es un indicador importantísimo para nosotros y aquí aparecen unos órganos como son los órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, con unos indicadores que pueden resultar un poco alarmantes si se tiene en cuenta que son instituciones que protegen a los ciudadanos. Y al mismo tiempo aparece una información acerca de la desconfianza hacia jueces y magistrados, especialmente en la ciudad de Bogotá. También ustedes podrían confirmar estas cifras haciendo pequeñas consultas a abogados litigantes, a personas que utilizan el servicio de justicia acerca de la confianza o la desconfianza que le producen los jueces o los magistrados.
Analizar los temas de acceso a la justicia resulta complejo, porque resulta que no solamente estamos hablando de la atención a personas, sino también a personas jurídicas. Y las personas jurídicas se ha dicho que ocupan un porcentaje importante de la actividad del Poder Judicial y de sus capacidades. De hecho, personalmente quedé un poco sorprendido cuando eh, participamos de la redacción de la ley de juzgados de pequeñas causas, de jueces de pequeñas causas, y después cuando empezó a andar los juzgados de pequeñas causas, los funcionarios nos decían que la mayor parte de las personas que promueven acciones en los juzgados de pequeñas causas es el microcrédito, es decir, el sistema financiero, es decir, personas jurídicas. Entonces, lo que pensamos que fuera una opción para los ciudadanos en sus conflictos más cotidianos vuelve nuevamente a ser una ventana de atención para las personas jurídicas, que desde luego deben tener un servicio de justicia adecuado y vamos a demostrar cómo a partir de la comparación en diferentes encuestas, las personas jurídicas tienen mayores oportunidades de acceso a la justicia que las personas naturales. Pero al mismo tiempo también cuentan unas historias relacionadas con sus experiencias ante el sistema. Aquí les voy a presentar la última encuesta que fue publicada el año pasado. Una de las investigadoras de este tema de la Universidad Javeriana, Tania Luna, ofreció una encuesta sobre cómo es el comportamiento de las empresas ante el sistema judicial. No utilizó estrictamente las metodologías de necesidades jurídicas, pero sí trató de indagar un poco acerca de este universo. Y preguntó, en sus preguntas, por ejemplo, aparece que el 29% de las empresas han tenido que utilizar el sistema judicial o han tenido necesidades jurídicas. Aquí, tal vez por las formas como se preguntan, tiene un 68% en donde no tienen necesidades jurídicas. Sin embargo, depende mucho del tipo de medición. Fíjense ustedes, y después vamos a comparar estas cifras con otras cifras y nos vamos a dar cuenta que las personas jurídicas tienen un desempeño distinto, tienen una experiencia distinta en el sistema judicial. Aquí aparece principalmente que el 67% de las causas o de las necesidades jurídicas son resueltas por los jueces, logran que los jueces lleguen allí. Y esto tiene mucho que ver con los diferentes actores que participan en el sistema y uno de ellos es los abogados litigantes, que van a ser analizados también en otras encuestas. En Colombia, mediciones sobre necesidades jurídicas hemos tenido varias a través del tiempo, en la década anterior y en esta década. En este círculo de la última encuesta publicada por el Departamento Nacional de Planeación, vemos cómo en esta última del 2022, 2023, 2016, 2019, 2008 y 2014 se han realizado diferentes encuestas. Algunas han sido directamente relacionadas con necesidades jurídicas y otras han estado involucradas en otras encuestas porque el DANE ha aprovechado encuestas de convivencia y seguridad ciudadana para poder poner un capítulo relacionado con justicia. Esto quiere decir que el tema técnicamente ha avanzado, ha mejorado y se ha estructurado mucho más. Lo que antes veíamos que hacían organizaciones como la Corporación de Excelencia de la Justicia, la Iniciativa Privada, la de Cooperación Internacional, hoy en día es una tarea del Estado medir a través de sus instituciones cuál es el comportamiento de la justicia. Esta encuesta de necesidades jurídicas del año 2022 es bien interesante por varias razones, porque se va por algunos aspectos que no medían las otras, porque tiene un universo de personas, ha llegado a un universo de personas mucho más grande. Aquí tiene una representación de 36 millones de personas y ha logrado segmentarla en 4.029 segmentos. Esto es muy importante porque abarca mucha población y puede ser que esto sea un factor de confiabilidad. Al mismo tiempo, los expertos en encuestas nos pueden decir que a mayor número de encuestas no necesariamente vamos a tener mayor fiabilidad.
Lo importante es que las hagamos técnicamente. Por eso, firmas encuestadoras pueden recoger un pulso nacional con más o menos 1.000, 1.500 encuestas, dependiendo de las técnicas y de las capacidades que puedan realizar. En esta encuesta aparecen unos factores eh, unos factores que aumentan la declaración de problemas justiciables. Y aquí aparecen un poco como los primeros datos que nos van arrojando. Primero que todo, se encuentran diferencias frente a los roles de género. De pronto pareciera que fuese una verdad que todos conocíamos, pero no que teníamos definida objetivamente. En efecto, las mujeres, por ejemplo, tienen mayores dificultades para acceder a la justicia. Lo vamos a ver en qué tipos de situaciones y en qué momentos pueden haber decaimientos de causas. La discapacidad es un elemento sorprendente. Gracias a los métodos de encuesta, nosotros hemos podido abrir los ojos y revisar que las personas que se encuentran en situación de discapacidad, su propia situación de discapacidad hace que tengan un montón de problemas multidimensionales, sistémicos, y además van generando mayores dificultades para el acceso a la justicia. El bajo bienestar. Entonces, al hacer cruce de información demográfica con información sobre necesidades jurídicas, encontramos que las personas que tienen bajo bienestar son personas que más declaran problemas de carácter justicial. Y al contrario, hay niveles altos de percepción de seguridad, de quienes tienen niveles altos de percepción de seguridad, ahí disminuye la declaración de problemas justiciables. Y nótese aquí que estoy haciendo una diferencia entre necesidad jurídica y problemas justiciables. Pues que necesidad jurídica puede ser un poco general. Jorge Iván Cuerdo hace 2 semanas nos daba esta explicación y este término que se ha utilizado en estas encuestas sobre problemas justiciables va mucho más enfocado hacia las posibles demandas que puedan establecer personas que pueden ser víctimas en el sistema judicial. Sin embargo, démonos cuenta que la complejidad ante el sistema de justicia también va aumentando, no solamente por personas naturales, sino también por personas jurídicas, y va aumentando porque al sistema judicial no solamente van las víctimas o van los acreedores a acercar a sus deudores, van también las contrapartes, van también los demandados, van también los denunciados. Y para el denunciado también se convierte en una necesidad jurídica cuando aparece. Si no, miren ustedes las multas de tráfico. Consulten ustedes las multas de tráfico cuando les aparecen y van a decir ustedes, bueno, pero esta multa no la cometí yo. ¿Será que esto puedo yo reclamarlo? Entonces, ahí aparece una necesidad jurídica. Miren ustedes en la página de la DIAN, a ver si de pronto entregaron tarde su declaración o no se enteraron que tenían que declarar, y ahí aparece una necesidad jurídica. ¿Es un asunto justiciable en los casos que he presentado? Pues tal vez no, pero vas a necesitar una orientación jurídica, un conocimiento jurídico específico relacionado con estos temas. La caracterización de los asuntos justiciables en esta encuesta. Van apareciendo entonces brechas y aquí vamos encontrando un poco cuáles son los principales datos que nos arrojan las encuestas. 12 de cada 100 personas reportan haber tenido problemas justiciables en la última medición, perdón, 2022. 12 de cada 100. Vamos a ver en las siguientes encuestas y van a ser más altos los números porque depende de la forma como se investigue. Este dato puede ser importante, pero puede ser que comparado con otros datos ya no nos resulte tan importante. Y fíjense ustedes, este volumen sí me parece importante, y es que de un universo de 36 millones aparecen declarados problemas justiciables de 4 millones. ¿Sí? Aparecen declarados. Y vamos a mirar cómo les va en las rutas. Se observa mayor incidencia en personas activas económicamente, con vivienda, que no viven no tienen vivienda propia, que viven en zona rural y que no tienen acceso a Internet. Estas personas que aparecen aquí son personas que son las que más declaran asuntos justiciables. Vamos identificando
poblaciones que más necesitan del sistema judicial. Un poco aquí lo vamos observando. Ustedes me van a disculpar, yo traté de acomodar esta diapositiva en la información, que es un error de presentador. Eh, Uno quiere meterlo todo en una charla como esta, pero vamos a ver la letra más grande y quienes tienen capacidad, quienes tienen más de 20 para poder observar. Aquí simplemente de lo que quiero llamar la atención es que la encuesta nos muestra cuáles son un poco las dimensiones que va revisando. Las que se encuentran arriba son las menos recurrentes y las que se encuentran abajo son las más recurrentes. Miren ustedes, especialmente las tres últimas de abajo. Salud, delitos y deudas. Salud habla de un problema estructural, aparece en absolutamente todas las mediciones de necesidades jurídicas, va aumentando y va disminuyendo. Yo puedo ofrecer una hipótesis en este caso y es a mayor vigilancia, inspección y control, menor declaración de justiciabilidad. A menor vigilancia, inspección y control hay mayor aumento. Esta categoría es una categoría que si la revisamos en otros contextos internacionales no va a aparecer tan frecuentemente como en el nuestro. Así que una necesidad de salud se convierte en una necesidad jurídica. Entre más crónico o complejo sea el asunto de salud, más posibilidades hay de que se convierta en una necesidad jurídica. Los delitos, en efecto, el delito más frecuente entre nosotros es el hurto. Es muy frecuente en prácticamente todos los demás estados y prácticamente ocupa el 50% de todo. Entonces, ustedes miren cifras, personas privadas de la libertad, 50% hurto. Personas investigadas en fiscalía, 50% hurto. Ocupa un lugar muy importante. El tema de las deudas, que es un asunto civil y que a veces los usuarios no pueden o no tienen la capacidad de discernimiento en qué punto una deuda puede ser un delito o simplemente una demanda civil. Y dicho esto, sea este momento para decir que los ciudadanos tienen dificultades para identificar los problemas relacionados con la justicia. Tienen dificultades para identificar quiénes son los operadores. Yo quedé sorprendido con un profesor catalán, me comentaba que en el contexto de Cataluña, los privados de la libertad tenían dificultades para identificar quién era el juez, el fiscal y el abogado defensor. Pueda que no quede sorprendido del juez y el fiscal, pero que no sepa quién es su abogado defensor, que no lo pueda identificar, que yo altamente sorprendido. Y en efecto, lo vemos. La comunidad que no es jurídica tiene muchas dificultades para identificar quién es un operador y cuáles son los roles. Esa es una cuestión una pregunta que desde los servicios institucionales tenemos que definir qué tipos de políticas utilizamos para eso. La segunda, los ciudadanos tampoco tienen una información suficiente sobre cuáles son sus derechos y a dónde deben acudir. La semana pasada con Anthony hacíamos el comentario de que esta es una percepción que nosotros tenemos, pero que también podemos medir y vemos cómo las encuestas nos han ayudado a identificar que más ciudadanos hoy en día están más enterados de los servicios de justicia. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por diferentes factores, por las políticas públicas, etcétera. Pero hay algo que sí o sí ocurre y es que es la experiencia de la necesidad jurídica la que hace que el ciudadano aprenda sobre los servicios de justicia, comunique mediante el voz a voz y desarrolle ciertos conocimientos con respecto a lo jurídico. Esta es otra de las novedades que vienen en esta última de las encuestas y es que la encuesta ha demostrado que quien sufre una necesidad jurídica en alguna de las categorías tiene alguna conexión con otras categorías. Si ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, lo que está en rojo son los delitos. Pero esta necesidad jurídica que tienen las personas cuando tienen un delito tiene una repercusión en otro tipo de necesidades jurídicas, en otro tipo de dimensiones, ¿sí? Entonces, el ciudadano que reportó haber sufrido un delito reporta también haber tenido
cuestiones relacionadas con salud, con consumo, con vivienda, con servicios públicos, con familia, con problemas de familia, con problemas con su entorno o con problemas de tierras. Y así sucesivamente hay una interrelación de necesidades jurídicas. Es una situación un poco extraña, pero que la última encuesta ha logrado medir. Bueno, ustedes me van a disculpar también por esta diapositiva. Yo he querido poner buena información, pero aquí estamos hablando del impacto, es decir, qué tanto un ciudadano se ve impactado por una necesidad jurídica. Este tema del impacto es importante porque después lo vamos a cruzar con otros tipos de información. Y de 1 a 10, miren ustedes cómo en la base de esta diapositiva aparecen las deudas, considerando que son de un impacto alto del 65%. Luego le sigue asuntos relacionados con el conflicto armado, con educación, con salud, con trabajo, y así sucesivamente va disminuyendo el nivel de impacto. Percepción. No, esto es experiencia. Esta es experiencia. ¿Sí? Lo anterior también era experiencia. Sí. Luego, La arañita también eran experiencias. no, todas son experiencias. Todas son experiencias. De impacto de percepción presenté solamente las 2 diapositivas de Corporación de Excelencia de la Justicia y de ahí no escogí más información. Y aparece entonces, ¿qué hacen las personas con sus problemas justiciables? El 47% fueron atendidos por medios institucionales autocompositivos o violentos. Desde la encuesta del año 2013, que tuve la oportunidad de participar en el equipo que la configuró, nosotros involucramos una pregunta que era la de hacerlo por medios violentos, bien sea a través del uso de grupos armados organizados o de violencia propiamente. Y aquí aparece también un poco reflejada. Es decir, este 47% habla de una acción, ¿sí? Esto es interesante porque más o menos coincide con las cifras internacionales en materia de necesidades jurídicas. Es más o menos la misma cifra. El 37% de esos problemas que fueron declarados fueron atendidos por instituciones o un tercero. Esto también es importante. Esta cifra parece baja, pero es una cifra sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos hablando de las capacidades que tiene el Estado para poder resolverle los problemas a los ciudadanos. Claro. Conforme a los declarantes, dentro de las principales razones para escoger una ruta institucional fue que la institución era competente para resolver el problema. Aparentemente, esto que estoy diciendo parece obvio, es competente, sí, pero sucede una cosa, y es que el ciudadano tiende a dirigirse al sitio donde hay autoridad para decidir en su problema, ¿sí? Y lo vamos a ver que es una constante en los diferentes sitios a donde fue. ¿Usted por qué fue a la Junta de Acción Comunal? Porque era una autoridad para resolver. ¿Por qué fue donde el conciliador porque era un autoridad? ¿Por qué fue donde el comisario? Porque era una autoridad. Y aquí hay una cuestión que creo que nosotros hemos equivocado un poco la visión, y es que muchas veces hemos ofrecido servicios de mecanismos alternativos de solución de conflictos a personas que están buscando una autoridad o que una competencia para tomar decisiones. Y esto es muy importante porque los servicios institucionales no pueden entretener la necesidad jurídica del ciudadano, sino que tienen que buscar la manera de darle una respuesta oportuna. Y la respuesta oportuna atraviesa por una decisión. Esta es una de las mejores cifras de las que a mí más me gusta observar en las encuestas de necesidades jurídicas, y es la que tiene que ver con los acuerdos directos. Y además ahí pasan muchas cuestiones paradójicas. Se espera se espera dentro de las conductas ciudadanas de un Estado y dentro del desarrollo de competencias que los ciudadanos tengan habilidades y competencias para resolver conflictos. Y se supone que esa habilidad se desarrolla en la básica secundaria. Desafortunadamente, siempre que llegan los estudiantes a primer semestre, pregunto un poco por esa habilidad, y esa habilidad muy probablemente directamente no ha sido resuelta, pero hay diferentes tipos de interacciones que enseñan a los jóvenes a resolver conflictos.
Esta habilidad es absolutamente indispensable en la vida adulta, porque va a ser la que nos va a permitir desarrollarnos o interactuar con las personas con las que tenemos conflicto. Entonces, es la tasa de 16% de acuerdo directo, la vamos a ver en otras encuestas que también es mucho más alta y que pues depende de muchos factores. En la de, por ejemplo, municipios PEDETs, que son zonas rurales que fueron víctimas del conflicto armado, los acuerdos directos eran mucho más altos. Y los acuerdos directos eran mucho más altos, en mi opinión, hipotéticamente lo digo, porque muy probablemente había una presión más fuerte que era la del grupo armado organizado. ¿Sí? Entonces, donde hay un control social por grupo armado organizado, puede suceder que las personas intenten llevar más sus problemas por las buenas. Y además, porque los servicios institucionales no están a la mano como tal. Es una cifra muy importante. Y esta, el 1% ha reconocido en una encuesta que ha utilizado la violencia. Pues ustedes saquen las cuentas y díganme cuánto es el 1% de la población que está representada en esta encuesta, por ejemplo, de 36 millones de personas. Y estamos hablando de una cifra muy alta que utiliza la violencia. Y que puede ser esa cifra Luego nos la puedes que... contar cuáles son las preguntas para llegar a eso. ¿Cómo son los instrumentos? O sea, exacto, porque es interesante. ¿Qué le preguntas a la gente? Sí, muy bien. En diferentes encuestas van ustedes a encontrar este tipo de gráficas. En esta encuesta que presentó el DANE, en la última encuesta, van a mirar ustedes que la divide en la franja azul oscura hacia arriba en situaciones de derecho privado y abajo en situaciones criminales. Ha decidido dividirla así. ¿En qué se convierte? Miren ustedes, sigan ustedes la línea amarilla de las criminales. Hay un gran porcentaje que termina en inacción, es decir, no hicieron nada para solucionar su problema. Sigue en la línea amarilla, aparece institucionalización. Sigue en la línea amarilla más delgada y aparece una posibilidad de acuerdo. En los temas civiles, siguen ustedes la línea clara, azul clara, no sé qué color ven las mujeres aquí, pero es un verde claro. Hay un porcentaje de inacción, hay un alto porcentaje de institucionalización y un porcentaje de acuerdo. No es todo. Más o menos estos flujos los vamos a ver en diferentes encuestas. Aquí es la participación de los problemas justiciables en las diferentes rutas de acceso. Entonces ya a los ciudadanos en este punto, en las encuestas les preguntamos, bueno, si usted tiene una necesidad jurídica declarada, si la institucionalizó, ¿qué ruta de acceso tomó? Entonces, ustedes pueden ver en amarillo. Mostaza. En amarillo, en amarillo mostaza, ¿qué ruta tomó? Pueden ver si actuó de forma violenta, si acudió a una institución, autoridad particular, si acudió a un actor ilegal o si intentó llegar a un acuerdo directamente en el azul más claro. La otra es inacción, la de amarillo mostaza. Sigue siendo, es inacción. O sea, me lo aguanté. Ajá, sí. Esa, hasta ahí es un poco la medición que hace la última encuesta del año 2022 publicada por el Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué echo de menos yo en esta encuesta? Hay muchos datos allí. Echo de menos la actividad que realizan los abogados litigantes. Para mí, en temas de acceso a la justicia, el abogado litigante es la bisagra que está entre el servicio y los ciudadanos. Y esto pues no se encuentra claramente definido en esta encuesta. Sin embargo, hay otros elementos que tiene la encuesta que son muy interesantes para el análisis y la toma de decisiones. Esta es una encuesta que se realizó se publicó en el año 2024, la hizo un instituto internacional con parámetros internacionales. Tuve la oportunidad de ayudarle a hacer esa encuesta y esta encuesta iba dirigida a los municipios PEDET. Era un interés muy alto de USAID porque USAID venía trabajando en los municipios PEDET con cooperación internacional. ¿Cuándo existió? En esta oportunidad ¿cuál es la prevalencia de los problemas legales? Miren ustedes que a diferencia de la encuesta anterior, aquí hablamos que el 45% no tiene problemas legales, pero el 55% sí los tiene.
recuerdan ustedes la cifra anterior, que era del 12, era menor. Depende mucho de las formas de medición. Sin embargo, si estamos hablando de municipios PET, ya esto nos dice algo muy fuerte. Y miren ustedes, aquí aparecen los problemas vecinales como los más importantes. Nosotros, los que enseñamos en las escuelas de derecho, pocas veces hablamos de los problemas vecinales y son las necesidades jurídicas más apremiantes de los ciudadanos. El sistema tampoco tiene operadores dedicados a esto, pues obviamente van a decir ustedes que sí, que los inspectores de policía. Revisemos las competencias de los inspectores de policía y las capacidades que tienen para la solución del problema vecinal. Le siguen servicios públicos, crímenes, los problemas de tierras que se supone que hacen parte de esta población y así sucesivamente un número importante de Que te prestan eso. bueno, muy bien, muchas gracias. En este punto es importante. Puede ser porque, miren ustedes aquí, el problema está resuelto. Es una pregunta que se les hizo a las personas encuestadas. Eh, Según la situación financiera de las personas, en esta primera parte, ustedes pueden ver, las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas son personas que tampoco pueden resolver su problema. Aquí aparece en esta diapositiva, en un 36%, por si para ustedes es un poco borrosa la información. Entonces, esta encuesta nos demuestra que las personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas al mismo tiempo tienen mayores posibilidades de resolver sus problemas jurídicos, mientras que las personas que tienen más o menos resueltas, no resueltas sus situaciones, van a tener mayores dificultades. Es un poco lo que demuestra esta gráfica. Y particularmente hace un cruce de información con los temas de desplazamiento, porque estamos hablando de los municipios PERES. Y aquí no se ve una diferencia tan grande. Miren ustedes, 31% de problemas no resueltos, un 35% fueron resueltos para los que no sufren de desplazamiento y un 31%. En realidad no es tan alta la diferencia entre una y otra, pero hacer la pregunta y el cruce era muy importante. En esta encuesta y en todas las del Instituto Hill, que ustedes pueden ver hechas en Estados Unidos, en Europa, en África, ellos preguntan quién ha sido la fuente de la asesoría jurídica. Y es una cosa muy curiosa, que le preguntan a los ciudadanos por la fuente de asesoría jurídica y ellos dicen que un miembro de la familia. No sabemos si el miembro de la familia es el abogado. Si ustedes lo pueden experimentar, estoy absolutamente seguro que sus familiares los llaman a hacerles consultas jurídicas. Y ahí fue donde los encuestados contestan, sí, un miembro de la familia ha contestado una asesoría de carácter jurídico. Un amigo, un policía, un abogado. Aquí aparece en el 10%. Los abogados siempre aparecen en las encuestas más o menos en la media. En la media. La asesoría jurídica aparece en la media, los vecinos y de ahí para abajo las instituciones del Estado. Esperaríamos que las instituciones del Estado pudiesen responder o estuviesen en un porcentaje un poco más alto, sobre todo teniendo en cuenta que el poder ejecutivo está muy volcado a la atención de necesidades jurídicas. Aquí aparece el flujo del mismo que les hablaba en la otra encuesta, pero aquí lo podemos también ver de una manera interesante. Voy a acercarme al hablador para que me puedan escuchar las personas que están allí. Bueno, aquí aparecen diferentes categorías, la de vecinos, la de delitos, en esta franja, vecinos, problemas vecinales, los de delitos, los de servicios estatales, tierras, empleo, familia y otros. Otros es bastante grande y este es un defecto que tienen las encuestas. Cuando un otros te produce una cifra tan grande, tienes que procurar desagregarlo un poco más. Esta es la suma de todos los problemas que son necesidades jurídicas. La parte de arriba es si tomó alguna de las acciones, es decir, esto es la gestión institucional de los conflictos y esta parte de abajo representa la no acción, la resignación o yo le llamo áreas de caos porque nadie participa dentro de eso. Pero miren ustedes qué interesante, porque el área de caos
finalmente termina como un problema no resuelto. Pero también un gran porcentaje de quienes intentaron una acción institucional también terminan con un problema no resuelto. Es un porcentaje que es bastante. En esta otra franja vamos a ver si que el problema fue resuelto. Y ahí, cuando nos contestaron que el problema fue resuelto, les preguntamos, bueno, ¿y a usted cómo le pareció esa decisión? Esto de preguntarle en necesidades jurídicas a usted cómo le parece una decisión, pues obviamente tiene su complejidad porque las personas van a hablar desde la forma como tuvieron que responder ante la justicia, si como deudores, como acreedores, como responsables de un daño, etcétera. Y en ese caso, a la mayoría les pareció que era justa o muy justa. Esto es interesante. A algunos no les dijo nada la decisión y a otros muy pocos en porcentaje sí les pareció. Entonces, el flujo nos va demostrando un poco el comportamiento de la necesidad jurídica. Ah, nuestro perro. Bien, hay otra encuesta que fue publicada en el año 23. Esta fue financiada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también publicada por el Departamento Nacional de Planeación. Es una encuesta muy parecida a la primera que mostré y aquí, por ejemplo, habla sobre el nivel de afectación. Miren ustedes que en la primera el nivel de afectación era distinto en su primer problema justiciable y aquí aparece como principal nivel de afectación el propio conflicto armado, lo más grave. Obviamente empezamos a ver cómo el conflicto armado se ve en las encuestas de carácter nacional. A veces en las primeras encuestas no lo alcanzábamos a notar. Porque el conflicto armado era una situación tal vez regional o una situación que no afectaba a los centros urbanos en donde se podía llegar con técnicas de encuesta. Le siguen en niveles de afectación problemas relacionados con el medio ambiente, con la salud, con el empleo, las deudas y así sucesivamente hasta disminuir el porcentaje. Nuevamente, vuelvo a mostrar el flujo y aquí ustedes pueden ver rápidamente en rojo. Esta es la inacción y las necesidades jurídicas no resueltas. Prácticamente aparece con una cifra del 23% donde se reporta una solución. Del 100% de necesidades jurídicas que han sido expresadas, del 35% que han acudido a autoridades y del 20% que han ido a un acuerdo directo. Miren ustedes también cómo se comporta el tema de la violencia. Aparece en un 1% el uso de la violencia. En esta diapositiva vemos el nivel de satisfacción sobre la decisión. Este es algo que quiero traer a colación porque las encuestas también nos han demostrado algo sumamente positivo. Y es que cuando el ciudadano tiene la oportunidad de acceder al servicio de justicia, califica como bueno el servicio en términos generales. A veces nosotros nos damos palo y a veces escuchamos opiniones. Cuando puede acceder, lo califica como bueno. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos damos palo y presentamos visiones muy negativas acerca de la justicia y yo creo que no es tanto como no lo imaginamos, no es tan grave como lo pensamos y además las instituciones sí tienen un sentido para el ciudadano. Y aquí hablamos de todas las instituciones que prestan servicios de justicia o que resuelven necesidades jurídicas. Esta me parece que es una diapositiva muy importante y que es constante en otras mediciones. La opinión que los ciudadanos tienen de la experiencia cuando tienen servicios de justicia mayoritariamente es buena. Sí. Y es eficaz. ¿Sí? Tiene unos altos niveles de satisfacción. Bien, hasta aquí estas son un poco las mediciones que se han hecho en la década pasada, en esta década, perdón. Ahora, los de la década pasada. La década pasada yo tuve la oportunidad de participar en esta que contrató el Ministerio de Justicia con el crédito BID y con esta se analizaron varias poblaciones. Se analizaron poblaciones de empresarios, población general, población en extrema pobreza, población con discapacidad utilizando la técnica de bola de nieve
y población que ha sido usuaria de los servicios de conciliación. Aquí analizamos diferentes dimensiones. Empezamos por la dimensión de la pareja, la familia, hasta llegar a las dimensiones de asuntos con el Estado. Más o menos se utilizaron las mismas categorías y más o menos se produjeron estos resultados. En el área de caos, veíamos en esta encuesta que el 41% de las personas que tienen necesidades jurídicas no lograron resolverlas o no las institucionalizaron. Miren ustedes aquí cómo el arreglo directo muestra un 27%. Miren ustedes cómo el 33% de las personas han logrado hacer una institucionalización de su conflicto, llevándolo ante autoridades del Estado o llevándolo ante particulares en un 6%. Este de llevarlo ante particulares con este porcentaje fue el objeto de mi tesis doctoral. Yo solamente me dediqué a ese 6%. Pueden los particulares participar en actividades relacionadas con la justicia. ¿De qué manera lo pueden hacer? ¿Quiénes lo han hecho ancestralmente? ¿Quiénes lo han hecho por medio de métodos alternativos de solución de conflictos? ¿Qué dificultades enfrentan los ciudadanos con respecto a esta experiencia? Aquí, en esta encuesta, también aparecen necesidades jurídicas que han sido satisfechas a través de actores armados o por medio de organizaciones ilegales. Esta diapositiva nos muestra las razones por las cuales los ciudadanos no llevan sus conflictos ante autoridades judiciales o no toman ningún tipo de acción. Esta diapositiva es muy importante porque nos permite un poco dilucidar en ese universo de personas que teniendo situaciones o necesidades jurídicas que incluso son graves, ¿no? Son penales, son criminales, ¿por qué razón no lo hicieron? Lo primero que nos dijeron es que no vale la pena llevarlo a la justicia. Es decir, aquí hay varios fenómenos. No le encuentro la gravedad al asunto, no me ha afectado tanto. Puede hacer que no identifique la necesidad jurídica, así me despidieron y no me pagaron vacaciones, sí, ni me dieron una liquidación, pero a mí me parece que eso no vale la pena llevarlo a la justicia. ¿Por qué? Porque desconoce sus derechos, no tiene la capacidad de identificar que eso es un derecho, por ejemplo. Esta sí me parece importante y es la que toma demasiado tiempo. Los empresarios, principalmente cuando tienen necesidades jurídicas, la principal razón para no acudir a los servicios de justicia es que toma demasiado tiempo. Y por eso está el auge del arbitraje y los métodos alternativos de solución de conflictos. Esencialmente por eso. Si fuera rápido y expedito el servicio judicial, muy probablemente el arbitraje no tendría el auge que tiene en estos momentos. La siguiente, tiene demasiados trámites. Contra esto luchan todos los sistemas judiciales. España, por ejemplo, tiene una campaña para identificar los trámites y poderlos reducir, porque todo sistema judicial por sí mismo va dificultando, abriendo más pasos, haciendo más controles, verificando más cosas, imponiendo más requisitos. Un poco, aquí riñen varios principios, ¿no? El principio del debido proceso, por ejemplo, el principio de una justicia realizada en condiciones, al principio de efectividad, eficacia y rapidez con las que se deben tomar las decisiones. El otro elemento que me parece importante es las represalias. Nosotros planteamos y pensamos que la primera hipótesis, la primera opción por la cual los ciudadanos no llevan sus conflictos o no los institucionalizan era porque habían represalias. Aquí hay expresado un temor, sí, pero no es el mayoritariamente expresado por los ciudadanos. Bueno, ustedes me van a disculpar también con esa diapositiva. Creo que en la pantalla se ve mejor. Ustedes aquí en el salón lo pueden ver mejor. De pronto quienes se encuentran allá van a tener mayores dificultades, pero igual podemos compartir esta diapositiva. Se ve también. En la parte de abajo tenemos a la población general, los de extrema pobreza y las empresas. Aquí en esta encuesta tuve la oportunidad de compararlos. Y al compararlos tenemos algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, el arreglo directo.
¿Quiénes hacen más arreglos directos? La población general. ¿Quiénes hacen menos arreglos directos? La población de empresarios. ¿Quiénes buscan la asesoría de abogados? Miren ustedes. En la asesoría de abogados, las empresas en un 20% buscan la asesoría de abogados. Y en esta encuesta, los empresarios nos dijeron que no estaban muy satisfechos con la asesoría brindada por los abogados porque plenamente no se había resuelto su necesidad jurídica. Y esto también un poco invita a que nosotros, los del campo jurídico, tenemos que involucrarnos más con el lenguaje que hablan los empresarios y con esas capacidades de negociación que ellos tienen. Nosotros a veces, ante una necesidad jurídica, lo que hacemos es cambiarle el lenguaje al conflicto. Y de ahí que es muy importante que cuando hablamos de necesidades jurídicas, hablamos de analizar poblaciones, analicemos también cómo son sus conflictos desde el punto de vista cultural, cómo son sus relaciones, cómo son sus interacciones. Yo acabo de ser jurado de tesis, de una tesis doctoral de un estudiante nuestro de República Dominicana con el convenio que tenemos con la Universidad de República Dominicana. El estudiante trajo un estudio de necesidades jurídicas muy interesante, casi que dio con las mismas cifras, pero una de las conclusiones importantes que hacíamos es que los sistemas, o sea, si, quien ofrezca servicios de justicia tiene que entender cuál es la comunidad a la cual dirige sus servicios. Si no entiende la conflictividad, si no entiende las relaciones entre las personas, difícilmente va a poder solucionar. Y esta es una, de pronto, hipótesis que puede surgir cuando hablamos de por qué las personas no acuden a los servicios de casas de justicia. Si vieron ustedes en una de las encuestas, un 5% de los encuestados solamente acudió a casas de justicia. El uso de mecanismos alternativos. Fíjense ustedes que en la población de empresarios los mecanismos alternativos son más utilizados, un 12%. Eso también se vio reflejado en la encuesta que hizo la doctora Luna en el último año. Y así sucesivamente, nosotros podemos hacer diferentes análisis. ¿Quiénes tienen oportunidad de llegar a los jueces? En esta encuesta, ustedes pueden observar que los empresarios en un 20% tuvieron la oportunidad de llegar a los jueces para resolver sus necesidades jurídicas, mientras que la extrema pobreza, solamente el 1.4 tuvo la oportunidad de llegar a los jueces, y en población general, el 1.3. Esto es interesante. Un poder del Estado, ¿no? El poder judicial. eh, ¿A cuántas personas toca? ¿A cuántas personas beneficia? ¿A cuántas personas incluye? ¿A cuántas personas notifica? ¿Cuántas personas han tenido la experiencia de acudir a un juzgado por alguna situación, bien sea como deudor, acreedor, demandante, demandado, denunciante, denunciado? Esa experiencia es importante en términos de ciudadanía porque también nos habla de el contacto, el involucramiento y la cohesión social que los ciudadanos tienen con su entorno. Muy bien, yo creo que en esta diapositiva, yo tengo más diapositivas de pronto por mostrar, esta de conflictividad puede ser también muy importante, pero quiero dejarla ahí para un poco escuchar preguntas, escuchar inquietudes relacionadas, por ejemplo, con los instrumentos, si a eso hay lugar, y tener la oportunidad de escuchar las inquietudes despertadas por esta presentación. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, por esa gran exposición que nos has hecho sobre los instrumentos que miden las necesidades jurídicas de los ciudadanos y que nos pueden dar que nos dan elementos para identificar cómo es la percepción ciudadana del derecho al acceso a la administración de justicia, que al final son los datos los que en últimas nos dicen efectivamente qué es lo que pasa. Y más allá de podemos tener una idea de que la justicia es lenta, de que no hay justicia, pero que en últimas como lo que la gente, como la gente se sienta cuando bien sea que se incluya en las rutas de acceso a la justicia institucionalizadas por el Estado, si funcionan o no funcionan, eso es lo verdaderamente relevante. Quiero decirte que hemos tenido una sesión con 60 personas conectadas. Creo que eso es una sesión muy exitosa.
y quiero, además, te aplauden los colegas que están conectados en la red. Y me gustaría primero abrir también el momento de las preguntas, pero quisiera empezar yo con esto. Me gustaría que nos hablaras en relación con cuáles son las herramientas o los instrumentos que se usaron en consideración a la pregunta de cómo solucionan los problemas las personas. O sea, cuáles fueron las preguntas que les hicieron para poder llegar a determinar que utilizaron medios violentos o que utilizaron grupos armados al margen de la ley. Eso me parece interesante es cómo las personas llegan a decir, miren, busqué una persona que me arreglara el negocio por su propia mano. Le pagué a alguien para que ajusticiara algo. No sé hasta cómo se institucionaliza ese tipo de preguntas, ¿no? Porque digamos que esto tenemos que recopilar unos datos y determinar. Y la segunda también es identificar, y me gusta mucho esa idea tuya de, de, tenemos, y creo que cuando dictamos la clase de control de constitucionalidad, de justicia constitucional, debemos tener, yo no, particularmente tengo una idea muy positiva de lo que como colombianas nos tenemos que sentir orgullosas de la justicia constitucional que tenemos y el acceso a lo que ha significado o ha dignificado la condición de ciudadano, particularmente para el acceso a la justicia, la figura de la acción de tutela. Quisiera preguntarte si podríamos medir también porque en la encuesta, cuando con Daniela Martínez revisábamos estos datos para organizar las cátedras, mirábamos que la gente, le preguntaban a las personas cuál es la acción que más la gente utiliza o que más la gente conoce. Y por supuesto, la tutela se lleva, va de número uno en el podio de la tutela. Pero si esto en las encuestas de necesidades jurídicas te dice algo, la herramienta frente a la acción de tutela, frente a la acción de tutela en materia de acceso a la justicia. Es decir, porque fíjense que Héctor nos decía algo muy interesante. ¿Qué tanto la gente sabe que su tema es un tema justiciable o no es justiciable? En la medida que las personas conozcan o tengan conocimiento frente a que eso es un derecho, yo tengo derecho a, yo puedo exigir esto, eso es el saber, el conocer. Pero la idea o la sensación de que la gente cree que se puede tutelar cualquier cosa, cuando tutelarlo es convertido en un verbo. O sea, yo tengo algo, la tutela me soluciona un problema. Si ha determinado también ese tipo de situaciones. Entonces, eso como esos comentarios, es las preguntas que tengo. No sé si Bruno quiere hacer alguna pregunta, pero si quiere, tengo aquí muchas em, del público. Si quieres, te leo algunas del público, pero no sé si alguien, Bruno tiene el micrófono abierto. Bruno, te oímos. Bueno, primero felicitar nuevamente a Héctor, bastante clara la exposición y también muy nutrida. Yo vivo en Lima, también veo algunas estadísticas de América, como les decía al principio, y la verdad es que creo que son resultados que no se diferencian mucho de la situación en las que están otros sistemas de justicia en nuestra región, ¿no? Sin embargo, digamos, tomando nota de lo que bien señalaba Héctor, no dejaba de pensar en si es que en alguno de estos estudios también involucra la importancia de lo que acá se denomina gestión del despacho judicial, ¿no? Hace unos años tuvimos una experiencia de reforma del sistema de justicia en Perú y la gestión del despacho judicial, digamos, un poco articulaba con justamente estos factores, estas brechas, estas respuestas de estos problemas que bien se manifestaban en los resultados y minimizaba lo que al final se exigía, ¿no? El tiempo de respuesta. Y quizás
digamos, viéndolo desde este punto de vista de gestión del despacho de la justicia, se podrían simplificar muchos procedimientos, se podría utilizar la tecnología de la información, se podrían reducir quizás muchos procesos a través de la vía digital, entre otros, ¿no? Solamente pensando en voz alta, le preguntaría a Héctor si es que en alguna de estas estadísticas se ha considerado la gestión del despacho judicial o en todo caso se lo ha visto en otra investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, Bruno, por la pregunta. Manuela Lozada y luego Anthony tiene la palabra. Manuela. Gracias. Héctor, muchísimas gracias por tu presentación, de verdad que esto es muy interesante. A mí me quedan como sonando, además de las preguntas generales que ya te planteó la profesora Floralba, son como datos que nos anunciabas en las encuestas y siempre me pareció curioso, uno, que la de violencia fuera tan baja, es decir, la respuesta de violencia de las personas. Entonces, no sé si se debe como a la forma en que se pregunta o porque tal vez las personas al responder no quieren decir que acudieron a una vía violenta, o cuál es la razón de que tenga como un resultado tan bajo. Y de la misma manera, digamos que puede pasar con conflicto armado, pero me parece muy interesante que propiedad, por ejemplo, todos los temas justiciables asociados a propiedad, siempre resultaban los que sí se accedían a justicia en contraprestación con los que estaban más abajo, ¿no? De delitos o de cualquier otro, ¿no? Entonces, también como si conoces como un dato adicional respecto de este elemento de propiedad y el acceso a la justicia. Claro, acceso que igual, esta no son estudios per se de cómo funciona la justicia, sino la percepción o quienes acceden a esa justicia, ¿no? Entonces no tenemos como ese resultado, pero me parece también interesante. Y lo segundo, o un tercero más bien, creo que lograste como hacer casi que un perfilamiento de cuándo es una persona que logra tener derechos justiciables, cuándo no, ¿no? O sea, los llenabas como de demandas no reguladas, no reconocidas, barreras institucionales, victimización, impunidad, entre otras, pero hay una clasificación más general o una descripción un poco más concreta que podamos hacer de esas personas que tú consideras que son las que sí llegan a problemas que son justiciables, en contraste con las necesidades jurídicas. Una caracterización, exactamente. Y al final, claro, después de que nos presentaste todas las encuestas y los resultados, creo que todos coinciden en casi que en un área de caos y tener como al menos 50-50 de si accedimos a justicia y no accedimos a justicia, ¿no? Entonces, no sé si es como una constante en todas las encuestas que existen, además porque son de muchos, o sea, es una década entera en encuestas, entonces es particular que tenga igual o que coincida particularmente como en esos porcentajes, ¿no? Mm, sí, como esos elementos en particular. Por un lado, tenía otro, pero se me acaba de escapar, entonces lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Manuela. Anton. Sí, bueno. ¿Sabes qué están estas? Bueno. Porfa, para que nos vayan las ideas que tengo para decirlo rápido. Tú comandas. En el tema de los instrumentos utilizados, esencialmente estos datos salen de métodos, del uso de métodos de encuesta. En efecto, las encuestas son un diseño de instrumento basado en unas categorías que el investigador decide utilizar para averiguarlo. Entonces hay una estructuración teórica de qué es acceso a la justicia, cuáles son las necesidades jurídicas, teoría del conflicto, varios elementos que tienen que ver con la construcción teórica de lo que queremos investigar. Aparece con un pilotaje, es decir, primero se intenta pilotear con un número determinado de personas, se cambian las preguntas y se ajustan, luego se hace una contrastación de la información y luego una invitación a grupos focales para que los grupos focales analicen las cifras, se analizan con expertos antes de publicarlos, ¿no? Que la cifra nos puede decir un montón de cosas y el experto nos dirá un poco por qué razón suceden estos fenómenos o se contesta de esta manera. En el tema de tutela, la tutela es el mecanismo mejor calificado por los ciudadanos, el mecanismo que más conocen. O sea, yo lo veo permanentemente y la tutela es definitivamente lo que los ciudadanos quisiera que fuera el resto de la justicia. ¿Sí? De hecho, lo que más se agradece de la tutela son los tiempos.
¿sí? Sí, Obvio, hoy en día totalmente. la tutela ha tenido un trasegar tan importante en nuestro país que ya los problemas son otros, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento. Por ejemplo, que se tutelen exactamente los mismos derechos. En la entrevista, en la presentación que hace la doctora Luna, les puedo pasar ese enlace de esa presentación que es muy buena. Se dice, pero es que ¿por qué estamos volviendo sobre lo mismo, decidiendo sobre lo mismo si hay una regla jurisprudencial al respecto? En la pregunta de Bruno sobre la gestión de los despachos judiciales pasa una cosa y yo cuando he sido invitado a hablar sobre estos temas o a preguntarnos si será que una encuesta es necesaria, miren, yo digo lo siguiente, las encuestas no son para todo, hay más métodos de investigación de los temas de justicia y hay fenómenos que las encuestas no alcanzan a medir ni a identificar por su margen de error. En la última diapositiva que les presenté, en población pobreza y general, menos del 1% de personas han tenido oportunidad de ir a los jueces. Luego, un método de encuesta general no nos permitiría conocer la experiencia del ciudadano estrictamente ante los jueces, aunque tenemos información y datos. Lo que hicimos recientemente y que tenemos que terminar de documentar y publicar sobre todo fue un trabajo de campo que hicimos hace 2 años por 100 despachos judiciales en zonas de alto conflicto en Colombia, junto con una antropóloga y una abogada de una fundación que se llama FASOR. Con esta fundación nos fuimos a visitar despachos judiciales, a golpear en los juzgados y a que nos dejaran entrar y a decirle a los jueces y a los funcionarios, queremos hablar con ustedes sobre estas categorías. Esencialmente íbamos a preguntar por problemas de riesgos, porque íbamos a zonas de alto conflicto sobre ese tema, pero preguntamos de todo, preguntamos por temas de digitalización, de uso de tecnologías, de congestión del despacho, de qué porcentaje de tutela tenían. Fue una experiencia extraordinaria el diálogo con los jueces y los funcionarios judiciales y es una promesa, querido Bruno, de que saldrá una publicación sobre esa extraordinaria experiencia de visitar despachos judiciales y verlos desde diferentes enfoques. Recomiendo que la encuesta no sea la única forma de medir. Con respecto a las preguntas de Manuela, tampoco la encuesta puede ser una forma de medir violencia. Sin embargo, la preguntamos y aparece, y su porcentaje es bajo. Yo creo que si coincide en todas las encuestas con que su porcentaje es bajo para encuestas de población general, esto nos quiere decir que en nuestra cotidianidad no utilizamos el recurso de la violencia. Sin embargo, mediáticamente, sin embargo, al hacer cruce con otras cifras, como la de la unidad de víctimas, que si abrimos hoy la página web, nos va a decir que ya pasamos los 10 millones de personas y cada vez que la abrimos aparecen más personas que son víctimas. Ahí estamos hablando de un porcentaje sumamente alto de población que es víctima, ¿sí? Pero no que ha utilizado la violencia, ¿sí? Que es distinto ser víctima porque el potencial de daño que tiene un grupo armado organizado y el control social sobre una población es muchísimo mayor. Entonces, ¿quién usa la violencia o quién recurre a ella? Y también es verdad, Caleidoscopio de las Justicias, que es una publicación muy antigua de la Universidad de los Andes, nos hablaba acerca del potencial que tenían los grupos armados de administrar justicia. ¿Por qué? Porque quien detenta el poder, detenta la justicia. Y porque las personas cuando tienen un problema acuden a quien tiene una capacidad de decisión, en este caso de persuasión, sumamente violenta, con unas consecuencias absolutamente nefastas que también están reflejadas en las encuestas. Y también me preguntas acerca de los asuntos, cuáles son los asuntos un poco más propensos o de los asuntos civiles, decías las deudas. Por ejemplo, sí, bueno, hay muchos datos que analizar, pero los asuntos más proclives de resolver la necesidad jurídica y de llegar a acuerdos directamente son los asuntos civiles, en efecto. De ahí que se hable del uso de los más. Ahora, una caracterización. Sí, se puede intentar una caracterización. ¿Quiénes? Y hay cuestiones que pueden ser paradójicas, ¿no? Si uno mira población en extrema pobreza y la compara con población general, se puede dar cuenta que hay una oferta dirigida a población extrema pobreza que es buena, adecuada y que responde a sus necesidades, ¿sí? Y que en la población general no se alcanza a observar. Pero en efecto, nosotros sí notamos que
personas con alta vulnerabilidad, personas que no acceden a Internet, personas, mujeres y especialmente discapacitados son las personas que más necesidades jurídicas tienen. Hay una noticia que trae la última encuesta que me pareció muy interesante y es que quien tiene empleo sobre quien no lo tiene. Y es que quien tiene empleo tiene más necesidades jurídicas que quien no lo tiene. Y esto puede darse un poco a que la actividad laboral te despliega otra serie de actividades. Te activa comprando, consumiendo, te activa con el mundo del derecho laboral, o sea, te activa con un montón de cosas que estando en inactividad laboral no las vas a sufrir, ¿sí? Esto también nos da a pensar que el ciudadano permanentemente tiene necesidades jurídicas, es natural que las tenga y que ojalá que las tenga. Lo importante es acuerdos directos y buenos servicios para institucionalizar sus conflictos. Sigamos con más preguntas en la medida en que el tiempo nos lo permita. Y yo veo algunas en el chat que si tú quieres las voy leyendo o no sé si tú quieres que de pronto seleccionemos algunas No, que estén súper interesantes. tú eres el que comandas aquí. Pero creo que vamos a darle, dejamos a Anthony Por favor. con la pregunta en la boca. Anthony, que ya había hecho sondeo en el barrio La Candelaria hace unas semanas. Muchas gracias, Anthony. ¿Qué fue lo que hiciste, Anthony? Porque Héctor cree que todos sabemos, pero ya compártenos la actividad que hicieron. No, pues, de no importa en medio de un mes con los compañeros, pues nos preguntábamos qué pensaba la gente, o bueno, si la gente conocía de la tutela y el derecho de petición, exactamente estos mecanismos. Entonces, un compañero decía, no, la gente, nadie conoce nada de eso. Mientras que otro decía, no, si la gente conoce eso. Pues nos fuimos con 5 compañeros así por la Candelaria. El sondeo. A la persona que le preguntábamos. Y la cifra fue, pues bueno, de 5 personas que son que preguntamos, 10. Bueno, sí, las personas que no usamos, pero que también nos sabían de exactamente lo que estábamos hablando. Sí, total. Bueno, estoy impresionado con la hipótesis. Ahora bien, con respecto a la pregunta, doctor Héctor, que lo comentó mucho en redes por su exposición, por su disertación muy clara, muy completa, pues sí, porque este tema sobre las cifras de la justicia y la protección de la ciudadanía. En un primer momento la pregunta, doctor, es con respecto al margen de error de las encuestas. Entonces decía que lastimosamente se pierde quizás no los datos esenciales o bueno, pero los datos con los cuales se puede hacer verdaderamente un cambio con respecto a las encuestas. ¿No? Bueno, ya lo quisiera. ¿Qué se puede hacer de eso? No sé, quizás las encuestas, pues lo estaba haciendo encuestas más grandes, podría ser. La razón del margen podría deberse a eso, al tamaño de la encuesta. Después sí, ¿qué solución puede haber ante eso? Y la segunda, después, bueno, después de tantas investigaciones, encuestas, tantos resultados que dado las investigaciones que usted ha hecho, pues cuál es el dato o la cifra que más nos ha impactado, tanto positiva como negativamente, en explorar y en ese margen, pues, cuando viene. Vamos con otras y preguntamos más. Sami, por favor, sí, sí, tú me dijiste que querías seleccionar o te ayudo leyéndotelas. Sí, seleccionemos. Seleccionemos a ver si podemos agrupar. ¿Vas a hacer preguntas tú? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta relacionada con esa población que por naturaleza de la ciudad como los niños, por ejemplo. La naturaleza de los niños, pues ellos no pueden ser, por ejemplo, a la justicia de una manera directa. Usted menciona, que, por ejemplo, el abogado entre la ciudadanía y la justicia, pues es como esa piedra angular que permite que los ciudadanos pues, accedan de alguna u otra manera directamente a la justicia. Los niños es muy difícil, evidentemente. Por lo que decíamos, la naturaleza de un niño pues, es muy vulnerable. También hay mucha comprensión en términos de conocen de alguna u otra manera pues las dudas que los ciudadanos promedio podrían llegar a conocer, por ejemplo, nociones de términos. Entonces, hay, claro, hay un desafío muy grande en términos de acceso, ya que evidentemente en las encuestas es muy probable que los niños no sean una muestra que hayan sido encuestados, pero que probablemente ellos tengan en relación a la percepción de experiencia también más que decir. Entonces, mi pregunta relacionada con qué se podría hacer en términos generales para permitir cómo adaptar al sistema judicial a esos figuras, objetos que en un principio, por naturaleza de ellos mismos, que no tienen acceso a la justicia. Gran pregunta. ¿Alguna otra persona acá? Edward. Buenas tardes, profesor, muchas gracias por su presentación, es muy informativa y me deja demasiadas preguntas.
Y con esta quería hacerle una en específico, es con respecto a las encuestas que usted ha presentado el día de hoy. ¿Qué tan positivo o qué tan negativo es la tutela? ¿Es que la tutela sea utilizada como la única herramienta para solución de conflictos de las personas naturales y personas jurídicas, cuando esta, desde mi punto de vista, debería ser considerada como la última ratio para la solución de conflictos y controversias? Vale. ¿Alguna persona de aquí? Listo. Héctor, si te parece, aquí te leo lo que Mauricio Morales te dice, que si tienes alguna información sobre el impacto de la digitalización, gracias Adrián, sobre el impacto de la digitalización de los procesos judiciales y la creación de plataformas digitales en el acceso a la administración de justicia, como por ejemplo las plataformas que usan cada uno de los sistemas, SAMAN para el Consejo de Estado, el famoso gato de la Corte Suprema de Justicia o el portal de la Corte Constitucional. ¿Cree, yo Juan Bustos, cree que los jueces y fiscales, después de felicitarte, te pregunto, cree que los jueces y fiscales deberían rendir cuentas públicamente sobre sus decisiones y patrimonio? ¿Cree usted que en la Jurisdicción Especial para la Paz la búsqueda de la verdad pesa más que en la administración de justicia, y que esto puede llegar a distorsionar lo que entendemos como justicia? ¿Considera usted que educación básica respecto de cómo acceder a la... un momento, es que está un poco así redactado. ¿Considera que en la educación básica educación sobre acceso a la justicia? Sí. Luis Albeiro Murillo, ¿se ha evaluado la forma de descongestionar la justicia para facilitar el acceso a la misma y reducir la litigiosidad? Odair Morales, que nos saluda desde Nicaragua, dice excelente noticia, excelente ponencia. Quería saber información si tiene información acerca de la percepción que tienen las comunidades indígenas del acceso a la justicia. Odair, imagino que Héctor tendrá algo que decir al respecto, pero tendremos una sesión especial sobre el acceso a la administración de justicia en las comunidades indígenas, al margen de, por supuesto, lo que pueda decir Soraya Pérez te felicita, Juli Suárez te felicita, y cuál ha sido el impacto de las tecnologías de la información en el acceso a la administración de justicia después de la pandemia de COVID-19. Muy bien. Vamos entonces por partes a resolver la pregunta de Anthony. Cuando yo empecé a trabajar este tema de identificación de necesidades jurídicas, para mí el mayor impacto o la cifra, el dato, fue la cifra de caos. Yo le llamé caos, otros autores le llaman de otra manera y ahora son mucho más técnicos los del Departamento Nacional y de Planeación y el del DANE, que le llaman no acción. Sin embargo, cuando hablamos de no acción en procesal, como que eso me confunde con otra cosa y por eso yo no la quise utilizar como categoría. Pero la no acción para mí fue bastante preocupante, porque me parece que nosotros tenemos un poder, me parece que hay una constante delegación de facultades de administración de justicia en el Ejecutivo y en órganos de control, y me parece que hay una enorme cantidad de operadores jurídicos como para que existan necesidades jurídicas. Ya después fuimos un poco, digamos que esa cifra y ese impacto que me produjo ese dato ha ido cambiando en mí gracias a las siguientes encuestas. La última encuesta que presenté, por ejemplo, me hace caer en cuenta de un detalle, y es que incluso en ese grupo de personas que no ejercen ningún tipo de acción, resulta que el problema termina solucionado. ¿Sí? Porque a veces el problema se soluciona. Y yo traigo a colación el ejemplo de mi primo que vive en Cali, que arrendó un apartamento y el señor no le volvió a pagar y además se fue, echó llave y se desentendió completamente. Y los abogados y todo el mundo le dijeron, usted no puede entrar a ese inmueble hasta que no tenga una orden judicial. Se demoró 4 años ante el juez de pequeñas causas esperando que el juez le diera la orden de poder entrar
al sitio. Y me llamaba y me preguntaba, y yo trataba de hablar con otros jueces de pequeñas causas conocidos y tal, pero tampoco podía yo interceder en la justicia para ir allá que muevan el pleito de mi pariente, de ninguna manera. Lo llamé la última vez y me dijo, amenacé al señor con ir a su empresa a hacerle un escándalo porque no me entregó el inmueble, y el señor vino, abrió y me dijo que cogiera las cosas que habían adentro. Y le pregunté, ¿y usted habló con el abogado? No, no, si no me va a llamar, que se desentienda el tema. ¿Y habló en el juzgado? Tampoco. O sea, 3 años para dar una orden y poder entrar a un inmueble. Y la necesidad se terminó resolviendo sin el aparato judicial, en una necesidad que estaba muy próxima de alguien que tiene una capacidad de asesoría, ¿no? Entonces, es un caso particular como tal. Bien, Samir, los niños, en efecto, la medición es importante y aquí casi que todos los técnicos nos van a decir hay que tomar decisiones sobre situaciones objetivas y bueno, toda esta lata que de pronto damos con el tema de las situaciones objetivas. Pero en el caso de la población de los niños no tenemos esa capacidad. El año pasado tuvimos la oportunidad de dirigir una tesis de maestría sobre adoptabilidad, donde una estudiante que es funcionaria del Instituto de Bienestar Familiar nos entregó una descripción completa de lo que pasa con los niños en situación de adoptabilidad. Y no te imaginas la cantidad de información que salió y la discusión tan interesante que se dio a partir de esa tesis. Una de las jurados fue precisamente Joana Delgado, y lo que yo puedo concluir ahí es que, en efecto, niños, niñas y adolescentes tienen dificultades para poder ser reflejados en la encuesta y las únicas formas de medición que tenemos son las mediciones institucionales, es decir, de las entidades que... Eso, o tal vez las de sus padres. Pero en efecto, hay enormes dificultades para hacerlo mediante estos métodos. Pero hay otros: etnografía, eh, observación participante, grupos focales, etcétera. Justamente son asuntos que llevamos en nuestra línea de investigación de acceso y administración de justicia en la universidad, y justamente queremos con el profesor Mario Espina trabajar en una publicación que hable sobre el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en diferentes ámbitos, incluido el restaurativo, que en las experiencias que hay en Bogotá son muy buenas. Eduard, sobre la tutela, yo creo que es muy positivo lo que refleja el tema en las encuestas. Eso sí, yo creo que es de las cosas más positivas que salen reflejadas ahí, el tema de tutela. Vamos un poco con las preguntas que iban, hay dos preguntas que están relacionadas con los temas virtualidad, digitalización, que son muy importantes, pero que no están. Fíjense ustedes que el objetivo de esta charla del día de hoy era un poco preguntar cuál es ese pulso de la ciudadanía con respecto a sus necesidades jurídicas y problemas justiciables y cómo existen métodos de identificación en estos temas. Pero cuando ya se trata de mirar todos los temas que son institucionales, la respuesta institucional, etcétera, ahí sí ya tenemos que quitarnos un poco estos lentes e ir a analizar con otros. Y en efecto, después del COVID, que es otra de las preguntas que está, nosotros hemos tenido un salto impresionante, cuantitativo, impresionante con respecto al uso de nuevas tecnologías para los temas de justicia. Y había un tema que tiene que ver con lo simbólico. Mauricio García Villegas tiene una publicación sobre los temas simbólicos y yo también considero, después de leer a JP Bonafé Smith, que es un investigador de los años 70, donde decía que el sistema judicial es un sistema que actúa con cierta persuasión y es simbólico hacia los ciudadanos. Y lo simbólico ha tenido una transformación. Ahora podemos hacerlo por medios virtuales. Hoy en día estamos diciendo que hay que romper completamente los esquemas que tenemos en cuanto a las jurisdicciones territoriales. Ya no tiene sentido las jurisdicciones territoriales porque un juez puede estar en Boston, en Colombia, en Caparapí o en una finca, en una ciudad, en donde quiera para tomar una decisión. Y porque hemos trasladado el escenario simbólico a lo virtual. Y a eso nos tenemos que acomodar. En el tema de digitalización ha costado trabajo, porque es que cuesta mucho trabajo. Si a mí me llega la actualización del software que le llegó anoche a algunos en sus computadores, hubiera quedado loco para hacer esta presentación, porque
Cada vez tenemos que alfabetizarnos nuevamente con los temas y la renovación tecnológica que va a unos saltos gigantes. La rama judicial ha hecho unas inversiones impresionantes en materia de tecnología y al cabo de 5 años pierde completamente la inversión porque ya llega una nueva tecnología que es muchísimo mejor y que le va a ayudar a hacer las cosas. Y creo que ahí tenemos que ir muy pendientes de ese tema. Pero creo que finalmente los servidores judiciales van a terminar un poco acogiéndose a los nuevos cambios tecnológicos, como pasamos de escribir a mano a utilizar la máquina y de la máquina manual a la máquina eléctrica. Vamos a tener unos saltos bastante cuantitativos. Los jueces deben rendir cuentas. Esta fue una conversación que yo tuve con una colega que trabaja hoy en la judicatura. Y es una gran pregunta si los jueces deben rendir cuentas. No tiene que ver con este tema que hemos hablado hoy, pero de alguna manera sí, porque las percepciones cambiarían en la medida en que los jueces directamente puedan rendir cuentas. Y yo creo que la pregunta de esta persona puede ir orientada a, entonces, ¿cuál es el papel de los jueces ante las necesidades jurídicas? Y entonces aparece algo que hemos llamado los sistemas de justicia, los sistemas locales de justicia, en donde tenemos que identificar cuáles son las necesidades jurídicas y cuál es la oferta. Y dentro de la oferta, ¿quiénes participan? Especialmente los jueces, que son los tomadores de decisiones cuando no se puede solucionar una necesidad jurídica. Y ahí sí deberían rendir cuentas. En esta oportunidad la rinde es el Consejo Superior de la Judicatura, no es que tiene él la vocería por todos, pero imaginemos en el contexto de un municipio donde se siente en una mesa como esta el sistema local de justicia representado por sus instituciones y el juez tenga la oportunidad de identificar cuántas necesidades jurídicas resolvió con respecto a las necesidades que resolvieron los demás colegas. Sin embargo, es una situación sumamente compleja porque el juez promiscuo municipal es un juez que enfrenta varias competencias, no solamente la ordinaria, sino que tiene un conocimiento de derecho público y tiene que tomar decisiones de tutela de lo que pasa en su municipio. Y eso va a generar una enorme incompatibilidad para que él se siente a coordinar, porque él va a tomar decisiones. Entonces, muchas veces los jueces deben mantenerse en una situación de neutralidad y entiendo la conducta desarrollada por los jueces en ese tema. El tema de la jurisdicción indígena sí que se puede medir y tenemos una hipótesis. Las jurisdicciones indígenas de nuestro país resuelven más necesidades jurídicas que los sistemas formales de justicia. Esa es la hipótesis. Vamos a la calle a comprobarla, estimado Anthony. Y lo digo por lo siguiente. Primero, hablando con operadores de justicia indígena. Segundo, Hans Furgenbrand en Perú demostró que los jueces de paz, los jueces campesinos, los jueces de paz resolvían más necesidades jurídicas que los jueces formales, porque los jueces formales llegaron solamente al municipio, al casco municipal y de ahí no se movían. En la visita que hicimos a despachos judiciales, a los jueces les preguntábamos, ¿usted qué conoce de este municipio? Estamos en Murindó, ¿y usted conoce del municipio el juzgado y el terminal de transporte? No, no conoce más, no puede hacer diligencias judiciales. Muy pocos son los jueces que caminan por su zona. Por ejemplo, la jueza de pequeñas causas de Buenaventura es una jueza que camina por las calles de Buenaventura sin ningún inconveniente. Bien, ¿qué pregunta se me queda por fuera, doctora Floralba? No quisiera... mm, El uso de las plataformas digitales, sí, que si eso es la brecha digital. sí, Aunaría el tema sí, qué pasa con sí, la brecha digital. sí, esto ha marcado una enorme diferencia. Cuando yo empecé investigaciones sobre este tema, nos preguntábamos si eran posibles los mecanismos alternativos de solución de conflictos por medios digitales o por medios virtuales, el encuentro virtual. Hoy en día prácticamente todas las conciliaciones en materia de tránsito se resuelven por medios virtuales. Eh, Sin embargo, ¿qué está pasando? Y es que hay unas grandes asimetrías de poder en cuanto a necesidades jurídicas. Y esas asimetrías de poder hacen que quien es deudor no comparece. No comparece ante el juzgado, no comparece en la audiencia de conciliación y se le citaría en la virtualidad y no comparece. Y esto es sumamente grave porque hay un sinnúmero de necesidades que se están
dejando archivadas o con constancias de no comparecimiento porque no asisten las personas. Incluso en una tesis que hicimos sobre solamente notificación, nos dábamos cuenta que hay jueces que no hacen el esfuerzo por buscar a las personas. Oye, ¿y por qué no buscas en las bases de datos? Eres juez, tienes el poder de ubicar a la persona en donde quiera que se encuentras. Puedes solicitar información en la base de datos de la Seguridad Social. A veces el pueblo entero sabe dónde queda el domicilio del que debe alimentos y el notificador no sabe y la causa se queda quieta. Entonces, esto no puede pasar. Entonces, la brecha digital puede de pronto no respondernos a esa necesidad jurídica o el acreedor puede quedar pendiente del cumplimiento de una obligación porque el deudor simplemente no comparece, no abre la sesión, etcétera. Y esto, pues eso, me parece que ese es el principal riesgo de plataformas. Y la otra es las personas que no acceden a plataformas, a las que hay que brindarles una oportunidad. Caso en el cual la ley estatutaria, la reforma a la ley estatutaria de la justicia establece en su tercer artículo un elemento muy importante y es que los municipios deben proveer servicios judiciales a través de sus personerías. Entonces, una persona está citada a una superintendencia, va a la personería, se sienta en un escritorio, tiene el secretario de esa oficina, le pone las condiciones para que pueda comparecer a una diligencia judicial por medios virtuales, estando en cualquier lugar. ¿Sí? Creo que eso se puede hacer y se puede llegar un poco a desarrollar. No sé, creo que no quedan más preguntas pendientes. Gracias, Héctor. Y de nuevo, un aplauso. Muchas gracias a todos y a todos los que nos acompañaron, a los más de 60 personas que estuvieron conectadas en estas casi 2 horas de sesión de la percepción ciudadana sobre el acceso a la administración de justicia. Y los invito a todos y a todas para que a partir de mañana y durante los próximos 3 días, del 16, 17 y 18, estaremos en la jornada de Derecho Constitucional en el auditorio del bloque en el auditorio A, en el auditorio del bloque I, en el auditorio 3 del bloque I, todos en las jornadas de derecho constitucional, que es hablando del tema de la crisis del derecho internacional y de los desafíos del derecho internacional en la actualidad. Y de nuevo, nuestra acostumbrada sesión el 23 de septiembre a las 2:30, luego de hablar de las políticas públicas, de la percepción ciudadana, vendremos a hablar de abogados con o sin reglas, abogados y abogadas, por supuesto, como sin reglas, de un libro que escribió Mauricio García Villegas y María de García, y hablaremos con ellos mismos también, nos presentarán qué pasa con el ejercicio de la profesión de la abogacía. Muchas gracias, nos vemos el próximo 23 de septiembre aquí en la Cátedra Carlos de Piedra.